Y así damos comienzo al último bloque de Sororamente por Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Gracias por estar del otro lado. Yo soy Silvana Cortés y en este cuarto bloque presentamos la columna que llamamos Las Martinas, en honor a Martina Chapanay, nuestra heroína de la historia cuyana, que ha sido invisibilizada por el relato histórico oficial y patriarcal. Muchos de nosotros no la hemos conocido en la historia que aprendimos en la escuela y por eso, bueno, queremos traer historias de mujeres que nos hubiera gustado conocer en nuestras infancias, que nos inspiran. Y en esta oportunidad, ya que estamos por celebrar un nuevo aniversario de nuestra independencia, vamos a compartir algunos fragmentos de la vida de Macacha Güemes, una mujer fundamental en la lucha por nuestra independencia y que, bueno, no ha sido visibilizada en relación a lo que sí hemos aprendido de otros próceres y de otras figuras masculinizadas. Sabemos que el colectivo de mujeres que participó activamente en las luchas de la independencia, rompiendo con las expectativas y los estereotipos que se esperaban para ellas y con la organización social, de género y racial de su época, bueno, fueron no pocas. Y a pesar del olvido al que las ha condenado la historia oficial y que ha sido contada en masculino, relatando la historia de, como decíamos recién, algunos varones, ellas siempre estuvieron allí, no solamente como una excepción y no solamente acompañando con tareas de cuidado, sino protagonizando acciones incluso a veces más extremas que las de sus compañeros y sin dejar, aún así, los roles esperados para ellas, sus roles de hijas, de madres y de esposas. Algo comentábamos en semanas anteriores acerca del trabajo de las mujeres campesinas e indígenas, que constituyó un aporte incalculable a la causa de la independencia, no solamente proporcionando albergue, trabajando la tierra para tener alimento durante las guerras, sino también proveyendo información de espionaje sobre los movimientos del enemigo, y en esto, ya vamos a escuchar, Macacha tuvo un rol fundamental. De las historias de las mujeres que vamos escuchando y que van saliendo a la luz de estas heroínas, se nos genera la necesidad de revisar nuestra historia, de poder tener una nueva mirada sobre el pasado. Sabemos que faltan relatos, que los archivos no son muchos, porque la vida pública de las mujeres no era algo tan común y algo tan esperado para ellas, pero estamos dispuestos a hacer ese revisionismo que solamente enaltece a los hombres blancos, que todavía genera monumentos en plazas, nombres de calles, escuelas, en billetes a los varones y omite completamente el rol de mujeres y disidencias. Como mujeres y como partes de esta tierra necesitamos conocer cuál fue el valor de estas mujeres históricas, pero resituándolas, trayéndolas de ese lugar al que fueron marginadas, al centro de la escena, y reconocerlas no solamente nos permite recordarlas de una manera nostálgica o poética, sino también reconocer, comprender y también debatir cuál es el rol que hoy tenemos las mujeres en nuestras luchas cotidianas. Vamos a comenzar entonces a recordar algunos hitos de la vida de Macacha, María Magdalena Dammasa Güemes, así como fue registrada en su bautismo. Nació en el año 1787 en Salta, una provincia muy conservadora, lo que implicaba que las clases sociales estaban muy marcadas. Su familia era rica, pertenecía a la élite, y su madre descendía de los conquistadores directamente, y Gabriel de Güemes, su padre, era funcionario de la corona española. Él le enseñó a leer a Macacha a los 5 años, algo inusual para la época, considerando que ella era una mujer. También en su infancia, Macacha compartió muchos juegos y cabalgatas con su hermano, Miguel, con quien se mantuvo desde entonces y para siempre muy unida. A diferencia de otros miembros de su clase, tanto ella como su hermano y Román Tejada Sánchez, el capitán del regimiento de patricios con el que Macacha se casó a los 16 años, eran hacendados que trataban a sus peones sin hacer diferencias.
Esto los hizo merecedores y reconocedores de la lealtad y el respeto por parte de ellos. En el año 1810 nos situamos en el advenimiento de la Revolución de Mayo. Los hermanos Güemes, Macacha y Miguel Martín, fueron de los primeros salteños en adherir a la causa y darle soporte a la expedición al Alto Perú. Para eso organizaron un ejército de gauchos que más tarde va a ser conocido como los Infernales de Güemes, por el color de sus ponchos, pero también por convertir en un infierno la vida de los ejércitos realistas. En el año 1813 hasta el año 1823, Salta estuvo en guerra. Al lado del padre de los pobres, como era conocido entonces su hermano, siempre estaba Macacha, no en un rol pasivo, sino que ella se encargaba de coordinar tareas de espionaje y jugadísimas misiones con otras mujeres. ¿Qué hacían? Escondían en sus polleras mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de gauchos. Así lograban complicarle la vida al enemigo y de esa misma forma lo admitía el comandante en jefe de los invasores en una nota al virrey del Perú, donde decía: ellos, por los gauchos y el ejército de los infernales, son avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias, y principalmente por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y de Salta. Cada una de estas mujeres era una espía vigilante y su labor era puntual y fundamental para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. En el año 1815, Martín Miguel de Güemes fue nombrado gobernador de Salta por voluntad popular, lo que no es un dato menor. Las luchas contra las fuerzas del rey de España continuaban y ante esto el flamante gobernador tuvo que sumar las disputas con los de su propia clase, que estaban más dispuestos a acordar con los realistas que a tolerar el poder del gauchaje. Las crónicas de la época señalan que Macacha se convirtió en ese periodo en una ministra de su hermano, que la consultaba, le pedía que actuara como operadora política, como sucedió en 1816, y es por eso que hoy la recordamos a Macacha, en el conflicto con José Rondó, quien entonces comandaba las fuerzas del gobierno. Gracias a la mediación de Macacha se acordó que Salta seguiría con la guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y ayudaría a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Si miramos el mapa de Argentina, vemos que la decisión de realizar el Congreso en Tucumán no fue casual, fue estratégica, porque entonces se sabía que las tropas realistas no pasarían del límite de Salta. Macacha también comenzó a intervenir en actos públicos, incluso en los de guerra, montando a caballo, recorriendo las filas, arengando a las tropas, y mientras su hermano se encontraba al frente de sus infernales, fuera de la ciudad, tomó las riendas del gobierno salteño. Fueron muchas las conspiraciones en contra de Güemes que tuvo que desbaratar, y cuando en 1819 los opositores organizaron el partido Patria Nueva, ella formó el partido Patria Vieja, hasta que fue detenida junto a su madre, su esposo y otras personas. Entonces, el gauchaje se sublevó para liberarla, a la madre del pobrerío, como la van a llamar, y a los demás detenidos, protagonizando lo que se conoció entonces como la Revolución de las Mujeres. Luego de la muerte de su hermano, Macacha se va a sumar al Partido Federal y hasta 1840 va a seguir participando de la vida política de su provincia. Para entonces ya va a ser una figura reconocida que inclusive los unitarios respetaban. Macacha muere en el año 1866, ya retirada de la actividad política, y algunos de los puntos de su vida que nos invitan a la reflexión son, la invisibilización no solamente de Güemes en la figura de los caudillos y de las grandes personalidades federales en la historia de nuestro país, sino también el rol y las menciones que se hacen de Macacha, ¿no? Como la mano derecha, como quien acompañaba cuando, su intervención dentro de la Declaración de la Independencia tuvo una
una preponderancia clave porque fue lo que permitió, a través de la firma del Pacto de los Cerrillos, que el Congreso de Tucumán pudiera sesionar con tranquilidad. Otros autores van a ver en Macacha una precesora de lo que fue Eva Duarte de Perón para Perón, en su acompañamiento a su hermano. En fin, este revisionismo nos hace un poco cuestionarnos y también repensar el rol de estas grandes mujeres en la historia, pero también, como mencionábamos en un comienzo, bueno, preguntarnos si realmente fueron acompañando o estuvieron protagonizando la historia y quizás ese lugar no está tan relatado, tan contado, tan visibilizado. Bueno, esta ha sido la historia de la Martina que hemos querido compartir el día de hoy. Y nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos sigan y nos contacten en nuestras redes. Nos encuentran como sororidad.mendoza en Instagram y en Facebook como Sororidad, también a través de las redes de Radio Nacional Mendoza. Saludo a mis compañeras con quienes compartimos el programa de hoy, Dolores Alfonso y Julieta Antunes Ríos. Agradecemos a la directora de Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín, y a todo el equipo técnico. Le damos el pase a Giros, que sigue en la programación con Luciano Ortega. Gracias por estar del otro lado. Será hasta el próximo encuentro. Señora Macacha Güemes, hermana de nuestro general Martín Miguel de Güemes, que suene nomás chacarera para ustedes. Magdalena Güemes, por lindo apodo Macacha, ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha. Señora Macacha Güemes, ambas serra de su hermano, cuando luchó por los libres, que supo darle una mano. ¡Vuelta! También luchó en los salones, pero segura y conforme al soldado de la patria, haciéndole el uniforme. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje. Por más mujeres en los escenarios, dedicado para todas las mujeres de Salta y del país. Señora Macacha Güemes, mujer de Roma tejada, la patria le debe gloria por noble y determinada. Bien haiga la chacarera de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Última, señores. Bueno, Jacinta. Bondades fueron las suyas, la grandeza fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Bueno. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje.